Estimados compañeros y maestros, les saluda Óscar Santiago Bonilla Oquendo, soy alumno de la Universidad Técnica Particular de Loja en titulación de Magíster en Derecho Constitucional, modalidad a distancia. El tema es el proyecto de titulación, la asignatura es titulación número 1 y estamos en la revisión del trabajo de titulación. El tema del ensayo puntualmente en este trabajo de titulación es el acceso a la salud de las personas que padecen enfermedades catastróficas, raras, huérfanas en el Ecuador. Y en base a ello, yo puedo desarrollar mi pregunta. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el contenido y el alcance del derecho a la salud pública de las personas con diagnóstico de enfermedades catastróficas, raras y huérfanas según la jurisprudencia de la Corte Constitucional del Ecuador? Debo mencionar que esta pregunta está enfocada puntualmente a un grupo de personas que sufren este tipo de enfermedades catastróficas y raras, que debemos de considerar que todas estas enfermedades, al ser de alto costo, son catalogadas como enfermedades catastróficas. Dentro de la justificación de la pregunta que acabo de estructurar está el derecho a la salud en referencia a las personas que están con diagnóstico de enfermedades raras, catastróficas, huérfanas, entre las cuales se puede determinar las huérfanas que son enfermedades ultra raras. En los varios principios son las normas jurisprudenciales que la Corte Constitucional ha podido desarrollar a lo largo de la presentación de las circunstancias y los pacientes que han requerido el tratamiento integral a estas enfermedades. Así también le asiste la Ley de Seguridad Pública, la Ley de Salud Pública, la Constitución del Ecuador, entre otras normativas también como son las normativas internacionales que también asisten en esta justificación de la pregunta como parte de los derechos inalienables que le corresponden al ser humano. En el desarrollo de este ensayo, se puede determinar que en el marco conceptual hacemos alusión a la Constitución del Ecuador en sus artículos 32, por ejemplo, que hace alusión a la salud como un derecho humano fundamental, no como es específicamente habla sobre la ausencia de la enfermedad y habla sobre la presencia de la enfermedad que vendría a ser justamente debería ser titular del derecho a la persona que está sufriendo esta enfermedad rara, catastrófica o enfermedad huérfana. Así también hace alusión al artículo 50 de la Constitución, en la cual menciona con claridad a las enfermedades huérfanas, catastróficas, raras. Entiéndase por el concepto de enfermedad catastrófica a toda enfermedad que sobrepasa un salario básico unificado para poder ser sustentado o con tratamientos durante un mes. Es decir, que si un tratamiento de enfermedad de cualquiera de esas enfermedades raras, catastróficas o huérfanas sobrepasan el salario básico unificado, que son $470, durante un mes de mantenimiento, este paciente estaría siendo parte del grupo prioritario de atención según la Constitución del Ecuador. Tal como lo menciona el artículo 35 de la Constitución de la República del Ecuador, que las personas que sufren o padecen enfermedades catastróficas, raras o huérfanas son personas que pertenecen a los grupos de atención prioritaria. Así también lo está mencionando en el artículo 66.2 de la Constitución del Ecuador. También refuerza como el principio de la dignidad humana, que es parte de un todo inherente que obliga al Estado a cumplir con los tratamientos oportunos para los pacientes. No debemos olvidar el artículo 11.8 que trata sobre la progresividad y no regresividad. Este artículo puntualmente lo que trata es de garantizar que no exista un retroceso del avance positivo que existió sobre la jurisprudencia desarrollada a lo largo de los años que han pasado en el Estado ecuatoriano. Es decir, que si el Estado ecuatoriano en las distintas sentencias o en el desarrollo de la jurisprudencia que se ha ido dando a lo largo de los años que hemos transcurrido, ha desarrollado una jurisprudencia positiva que ha logrado el alcance hacia un, hacia una entrega de los tratamientos integrales, atención prioritaria para un paciente, no se provoque una regresividad o un retroceso frente a este tipo de avances en la Constitución del Ecuador.
También es menester mencionar que la Ley Orgánica de Salud Pública hace alusión y está en armonía con la Constitución del Ecuador, dando así a notar que habla específicamente de la atención prioritaria a grupos vulnerables, es decir, pacientes que sufren este tipo de enfermedades pertenecen también a los grupos de atención prioritaria y así también habla de la obligatoriedad que tiene el Estado de entregar los tratamientos de forma oportuna a este tipo de pacientes. Es menester también mencionar que dentro del marco conceptual hemos identificado dos sentencias que las hemos puesto como sentencias hito, como sentencias que han sido relevantes en la jurisprudencia ecuatoriana. Entre ellas está la sentencia 679-19-JP del año 2020, en la misma que con claridad trata y versa sobre el acceso a medicamentos de calidad, efectivos y seguros, en el cual trata sobre un macro de muchos puntos importantes que deben de tratarse, desde el acceso al medicamento, desde los principios básicos de cómo debe de proceder cada persona en el proceso de la compra y contratación pública de esos medicamentos, de cuáles son los medicamentos calificados como medicamentos seguros, que son aquellos que cuentan con un registro sanitario y los que no, no serían calificados dentro de, y adicional otros puntos muy importantes como es justamente el no omitir el derecho inherente que es el derecho a la salud hacia los pacientes de enfermedad, con diagnóstico de enfermedades raras, catastróficas y huérfanas. Ahora, continuando con el desarrollo de esta exposición, es mencionar la metodología que fue utilizada en la interpretación de las sentencias y la jurisprudencia correspondiente a el análisis de este trabajo de titulación. Dentro de ellos hemos identificado la metodología cualitativa en la cual desarrolla ciertos términos y comportamientos específicos de la jurisprudencia que se ha podido identificar. ¿Por qué cualitativa? Porque identificamos cualidades y perfiles específicos de las sentencias y jurisprudencias que hemos identificado, ya sean estas de fuente interna o de fuentes externas jurídicas. Es cualitativo y no cuantitativo porque no estamos sacando una estadística de ello. Adicional también, dentro de la metodología es el análisis de las fuentes jurídicas entre los cuales podemos determinar el método hermenéutico jurídico que está detallado en el artículo 3 de la Constitución, perdón, de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. El objetivo general de este trabajo de titulación es justamente determinar cuál es el alcance y el contenido del derecho a la salud en el Ecuador, en los pacientes que padecen enfermedades raras, catastróficas y huérfanas. Específicamente, vamos a poder determinar cuál es el contenido y el alcance en el análisis que vamos a realizar en específico sobre la jurisprudencia, sobre los instrumentos internacionales también que forman parte de la validación de la validación de la jurisprudencia que fue aplicada para la resolución de las sentencias y la jurisprudencia que ha sido desarrollada aquí en el Ecuador. Es importante también mencionar cuáles fueron los métodos de interpretación que fueron utilizados por la Corte Constitucional para poder interpretar las sentencias que hemos citado dentro de este trabajo de titulación. Entre ellas está justamente el método de interpretación literal. Es el que toma de forma textual los artículos que han sido citados, como es el artículo 50 de la Constitución del Ecuador, y lo que es la interpretación histórica. Dentro de lo que es la interpretación del método de la interpretación histórica, la jurisprudencia que ha sido desarrollada aquí en el Ecuador, y lo podemos hacer alusión en la sentencia 679-18-JP/20, en ella hace justamente una regresión y hace alusión justamente a los debates que fueron llevados a cabo en la constituyente del 2008 y hace alusión justamente que en referencia a estos debates se pudo interpretar el derecho a la salud como un derecho inherente y más no como una opción o alternativa sin poner límites inclusive al valor del costo del tratamiento. Es decir, independiente al costo del tratamiento, el paciente va a recibir ese tratamiento en relación a la intensidad de la enfermedad que tenga. Y finalizando con los métodos de interpretación, está la interpretación progresiva. Perdón. La Constitución realizó su
interpretación en base al método de interpretación progresivo, sirviendo de tal forma que ha sido un desarrollo paulatino en relación a los sucesos y el desarrollo de la sociedad y las complicaciones propias de las enfermedades que ahora han sido diagnosticadas debido justamente al avance de la tecnología y de la medicina. Podemos determinar de tal manera que existen nuevas enfermedades catastróficas, raras y huérfanas que han sido determinadas, y así también existen nuevos tratamientos, de tal manera que la progresividad garantiza justamente este tipo de situaciones. El hecho de, conforme va progresando las situaciones y el desarrollo de la sociedad y las diferentes circunstancias y complicaciones, la progresividad también permite que la interpretación de las sentencias puedan llegar a un alcance en la cual puedan dar la cobertura necesaria para que los pacientes cuenten con el tratamiento, ya sean este tipo de enfermedades que sean medicamentos que estén dentro del cuadro nacional de medicamentos o fuera del cuadro nacional de medicamentos. Ese es el principio específico de los métodos de investigación. Muchas gracias.